Bien, me gustaría explicarte por qué esto está organizado así y prácticamente no hay nada especificado de cómo se distribuye la faena entre las personas o cómo va a ser la estructura del software, porque esto que parece que es así tan simple, eso tiene razones de ser y son razones que he estudiado mucho y, es una de hecho son las principales razones por las cuales los programas acaban siendo malos y cuesta tanto desarrollar el código, ¿no? Con esta forma de trabajar lo que pretendía era salvarnos de esos problemas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en general, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando haces un diseño de antemano, cuando planificas todo, lo que suele ocurrir es que cuando lo llevas lo desarrollas y vas desarrollando el código, lo que ocurre es que te vas dando cuenta de que el diseño no es el adecuado, ¿vale? Es lo que suele pasar cuando lo planificas todo de antemano. Cuando llevas a la práctica te das cuenta de que el diseño era malo. Suele pasar, de hecho casi siempre pasa. Entonces, realmente la planificación no era más que una suposición de cómo había que hacerlo, ¿vale? Era lo que tú te imaginabas sin contrastar con la realidad. Entonces, si tú por ejemplo vas a Wikipedia, habla de eso, ¿vale? Dice Lean Software Development. Una cosa que tiene en cuenta esa forma de desarrollar software es decidir lo más tarde posible. El desarrollo de software está siempre asociado con cierto grado de incertidumbre. Los mejores resultados se alcanzan con un enfoque basado en opciones, por lo que se puede retrasar las decisiones tanto como sea posible hasta que éstas se basen en hechos y no en suposiciones y pronósticos inciertos. Cuanto más complejo es un proyecto, más capacidad para el cambio debe incluirse en este, así que debe permitirse el retraso de los compromisos importantes y cruciales. El enfoque iterativo promueve este principio, la capacidad de adaptarse a los cambios y corregir los errores, ya que un error podría ser muy costoso si se descubre después de la liberación del sistema. Vale. Entonces, lo que sugiere esto es si que todo lo que planificas de antemano, pues básicamente no es más que una suposición. Y realmente se demuestra en la práctica. Vale. Más textos que hablan de esto es, por ejemplo, este, que dice: un ejemplo clásico de emergencia es cuando se mueven los pájaros. Una simulación de pájaros puede tener puede tener tres normas simples de cómo se deben mover los pájaros, como por ejemplo que no choquen entre ellos, ¿vale? Pero de repente esas simples normas dan como consecuencia una nube de pájaros que se mueven grácilmente en el cielo, evitando obstáculos y cosas así. No es un comportamiento avanzado, pero da un resultado dinámico y impredecible, ¿no? Aunque sea tan simple la norma, el resultado es complejo e impredecible, ¿vale? Entonces eso es un símil de cómo yo creo que tienen que ser las planificaciones. Y aquí hay otro texto que dice: solo llama a los planes como lo que son, suposiciones. Y básicamente lo que dice este texto es, si quieres leerlo pues para usar el vídeo, es que todo el mundo siente que no pueden avanzar sin tener un plan. Estos son desarrolladores de software, ¿vale? Y son súper famosos. Estos desarrollan un software que se hicieron ricos. Y aquí hablan de cómo lo desarrollan en este blog. Bueno, la cuestión es que dicen, sientes que no puedes proceder hasta que tienes el plan perfecto para desarrollar el software o el plan de negocio. Dice, pues ya empieza a llamarlo lo que son suposiciones. ¿Qué significa que el plan tiene 5 años? Que tienes un plan de 5 años. Pues que tienes una suposición de lo que va a pasar en los 5 siguientes años. No significa otra cosa. Y dice que la gente tiende a pensar que sin el plan, dice... Bueno, hay otra parte de este blog que dice: si tú crees que da miedo hacer algo sin tener un plan, imagínate
es aún da más miedo hacer algo basado en un plan que no encaja con la realidad. Eso es lo que dicen aquí. Y en definitiva, todos estos conceptos se pueden resumir en esto, básicamente. En que hay dos formas de hacer las cosas. Una, hacer todo lo que necesitamos por si acaso, que es planificar de antemano en esta situación, o hacer lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y aquí dice las ventajas y desventajas que cada uno tiene. Aproximas lo que va a pasar. Anticipas lo que va a ocurrir. Grandes lotes, por ejemplo, en una planificación, muchos folios de cómo tiene que ser, o mucho texto, ¿no? Mucho inventario, derroche, gestión reaccionaria y pobre comunicación, ¿vale? Vale. Y esto es lo contrario. Aquí se basa en lo que se necesita cuando se necesita. Es decir, que en lugar de basarse en una planificación, en lo que has anticipado que va a pasar, se basa en lo que realmente se necesita. Y por tanto, como es lo que se necesita, no puede fallar, porque sabes que lo necesitas de verdad. ¿Entiendes la diferencia? Lo necesitas de verdad, no lo has anticipado que lo necesitas. Entonces, esto que es tan simple, si te fijas aquí la clase pone tanto lo que hay que corregir como la dependencia que tiene de algo. Eso es por esto, ¿vale? Es por esto. Es porque cuando pones la dependencia estás señalizando de que eso es lo que realmente se necesita. Ya no es un plan. Es dos formas de hacer. Esto es otro gráfico de esto mismo. Es dos formas de trabajar. Hacemos un producto, lo vamos desarrollando tal, y al final decimos, bueno, ¿y esto quién lo necesita? Esta clase que hemos escrito, ¿quién la necesita? ¿No? Y aquí es lo contrario, necesitamos esta clase, pues entonces la desarrollamos. Solo entonces cuando la necesitamos. Entonces, como sabemos que la necesitamos, no podemos fallar en que la necesitamos, porque es cuando la necesitamos. Y en resumen de esto, el resumen es esto, es que en lugar de hacerlo todo de antemano y hacer eso, lo que se hace es una mejora continua. Una mejora continua quiere decir que tú haces pequeñas partes, compruebas que funcionan esas pequeñas partes cuanto antes y compruebas que se integran bien con lo que has hecho. Y solo cuando ves que todo está bien, entonces sigues con la siguiente. Y así lo que haces es que el diseño sea emergente. Es decir, que conforme vas desarrollando todo el diseño, va saliendo lo que vas necesitando realmente del diseño. No lo anticipas, ni tienes que hacer una planificación a prueba de fallos y tener que ser súper cuidadoso. Simplemente lo puedes hacer más relajado porque es seguro que eso es lo que necesitas. Entonces, lo vas haciendo a pocos. Y siempre haciendo que esos pocos estén ya bien, para que el siguiente poco que hagas funcione, no tenga fallos heredados de los anteriores. Es importante eso. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero decir básicamente, bueno, esto es una explicación muy larga y tal, pero esto te lo digo porque creo que es importante que entiendas que todo esto, esta planificación que es aparentemente tan simple, no lo es. Es simple la ejecución, pero el diseño está muy estudiado, ¿vale? Y además no está estudiado como que me lo saca de repente en la manga, ¿vale? Estas son cosas que están muy probadas y yo mismo las he probado personalmente y han dado resultados extraordinarios. Sí, de hecho, te puedo poner un par de ejemplos de símiles para que veas porque esto es tan importante. Esto es como tener una cita, ¿vale? Y tú vas a la cita y dices, bueno, la gente normalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente en las citas no les va bien? Es muy simple.
porque están pensando en qué tienen que decir, qué tienen que hacer para impresionar a la otra persona. Pero realmente, hasta que no estás en la cita, no sabes lo que tienes que decir o hacer. Las personas que se desarrollan bien en una cita o con otras personas son las que son capaces de, en ese momento, decidir bien lo que hacer. Tienen habilidad para hacerlo en ese momento. No lo planifican. Porque cuando estás en la cita nunca sale como te imaginas. ¿Vale? Nunca. Jamás. Y tener un plan y tener un montón de cosas de antemano te da una seguridad falsa de lo que va a ocurrir. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí realmente lo único que es importante es que los dos no estemos trabajando en lo mismo. Para que nuestro código no sobreescriba el del compañero. Pero realmente si en algún momento estamos haciendo una cosa tú y una cosa yo e incluso no encajan bien, la mayoría de veces simplemente es hacer un pequeño cambio para que encajen, nada más. No se desperdicia casi esfuerzo. O sea, eso. Entonces, una de las cosas importantes que en tu caso no has hecho, porque no entendías porque era importante, es que cuando acabas con una clase, enseguida que la has acabado es publicar los cambios, cuanto antes, para que el compañero tenga acceso a esos cambios y pueda comprobar que su código funciona cuanto antes, ¿sabes? Para eso he hecho tan ágil subir y bajar código y compartirlo, porque eso es importante, que el compañero vea en casi tiempo real cómo evoluciona el proyecto para que lo pueda comprobar cuanto antes. ¿Entiendes? Y creo que ya está. La cuestión es que esto no es accidental, ¿vale? Claro, aquí hay una cosa que a la gente le suele dar respeto y es que cuando hacen las cosas así, uno puede estar trabajando más que el otro. Pero yo creo que eso es algo bueno, porque eso permite que si uno en cierto momento tiene más trabajo o el otro tiene más trabajo, pues se puede adaptar de forma natural, ¿no? Que uno hace más faena que el otro de forma natural porque tiene más tiempo. Yo creo que eso es algo bueno. Yo creo que en definitiva no nos ha dado tiempo entregar la práctica en este momento porque yo, por ejemplo, no he visto que había más faena de la que había. Yo creía que durante la primera semana ya había hecho la mitad de la faena y no era ni un cuarto de la faena. Después cuando me he puesto a hacer el menú era mucho más. Entonces yo creo que la cuestión es tener la mentalidad de hacer el trabajo cuanto antes, de despacharlo lo primero. Y ya si sobra tiempo, que sobre después. Y eso es lo que creo, eso es lo importante, para que no nos quedemos colgados. Si lo planificas, la planificación va a estar todo el rato cambiándose. Lo que es importante es saber cómo tiene que ser el código final. Porque esto te dice si lo que estás haciendo hasta ahora funciona. Y por cierto, me has dicho que no hay que ver las facturas, me parece que es. El hecho de que nosotros cada uno haya ido por su camino no ha ralentizado nada, te lo digo en serio. Bueno, no veo lo que estaba buscando. Bueno, pues eso es lo que pienso. Sí, y otro ejemplo. Si tú, por ejemplo, miras los videojuegos de hoy en día, son todos muy malos. Por eso, porque como el proyecto es muy largo, y hay mucha gente, lo que hacen es que planifican de antemano cómo va a ser el juego y todo, y distribuyen la faena, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando hacen eso así, el juego durante el desarrollo se dan cuenta de que hay cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? Pero como está planificado así, no lo cambian. Simplemente sueltan el juego tal cual lo han especificado y ya está.
Pues esto es parecido, esto es, si tú haces la especificación y la haces tal cual, pero no encaja después con lo que realmente la realidad funciona, que compruebas experimentalmente funciona, pues el diseño siempre acaba siendo poco óptimo. Bueno, ya que te he dado tanto la paliza, pues ya está. Si quieres algo me lo dices. Pero te digo que esto simplemente no es así porque sí.